Bueno, comenzamos. ¿Eh? ¿No? Buenas noches Bien. a todos. Bueno, Hoy estamos felices, nos reunimos una vez más, congregados en torno de la palabra. Y invitamos a todos aquellos que quieran adherirse, reunirse con nosotros. Nos mandan por mensaje sus datos y con gusto los sumaremos a estas reuniones, que son una vez por semana. Eh, Hoy nos va a hablar Alejandro y antes de su prédica vamos a decir una oración, eh, invocando al Espíritu Santo, una oración especialmente creada para escuchar la palabra de Dios. Y esta oración dice así: Padre bueno, tú nos llamaste a ser testigos de la alegría y la esperanza, servidores de tu palabra y mensajeros de la buena noticia de Jesús resucitado. Te pedimos nos asistas con la luz de tu Espíritu, para conocerte y amarte cada día más. Señor, ayúdanos a creer siempre que tu palabra tiene fuerza y que penetra hasta lo más hondo del corazón. Que ella sea alma y guía de estos encuentros, novedad para compartir con nuestros hermanos, luz que nos ayuda a crecer en la fe, presencia viva de tu Espíritu, que nos reúne y nos anima. Oh María, Madre de Jesús y Madre nuestra, oyente privilegiada de la palabra de tu Hijo, intercede por nosotros, para que juntos meditemos y nos comprometamos a vivir la palabra de Dios. Ruega por nosotros a tu Hijo y Señor nuestro, que en la unidad del Padre y del Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. amén. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Realmente es una alegría compartir este momento con vos, con Fernando y con todos los que nos escuchen, con todos los que quieran acercarse a Dios, porque lo esencial de nuestra palabra, de lo que hacemos, es tratar de lograr que la gente se acerque a Dios, abra su corazón a Dios, conozca al Señor de la gloria, realmente, y eso provoque una transformación de sus vidas. De alguna manera, tal vez, en la esperanza de un Dios tan glorioso, provoque la transformación del mundo, ¿no? Porque en esencia lo que aspiramos es eso, que este mundo que nos rodea, que de alguna manera vive sumergido en una cultura, digamos, materialista, hedonista, individualista, se abra al amor, al corazón de Dios, se abra a la vida eterna y perdurable que hay en Jesús. Aspiramos a que todos alcancen la salvación, cosa maravillosa que nosotros esperamos con confianza que algún día tendremos, pero al mismo tiempo sabemos que Dios nos acompaña cada día de nuestra vida, cada momento, cada circunstancia está en sus manos. Nada escapa a su voluntad, nada es nuestro, todo es de Él y todo viene de Él y es para Él. Eso es fundamental para poder tener una vida que a Él le agrade. Es fundamental que todos realmente reconozcamos eso. Reconozcamos que nada es nuestro, que todo a Él le debemos absolutamente todo. Y bueno, ese es nuestro propósito en estos encuentros. Yo voy a hacer, agradezco tu oración, Juan Carlos, pero también quiero hacer una pequeña oración de introducción para conectarme aún más profundamente con el Espíritu Santo. Señor Jesús, te agradezco por este encuentro, te agradezco por la vida de mis hermanos, por aquellos que nos escuchan, Señor.
Que tu palabra fluya a través mío, Señor, que no sea mía, que sea tu palabra, tu presencia, tu persona, a la que estamos dando honra y gloria, para que tu nombre sea reconocido, para que tu nombre sea exaltado, para honrar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y también a tu amada iglesia que hasta aquí nos trajo y nos bendijo. En el nombre de Todopoderoso Señor Jesús. Amén. Bueno, y de paso hablando de la iglesia, les comento que mañana en Condarco 1440, que es donde yo me reúno, vamos a inaugurar un salón en planta baja. Y va a ser un encuentro de todos los hermanos. Y bueno, si alguno quiere participar, me puede escribir y podemos llegar a invitarlo, con mucho gusto. Eh, Así que, bueno, eso quería comentarles. Va a ser una hermosa reunión porque van a venir gente de muchos lados. Este, Va a haber una multitud de gente, ¿no? Realmente va a estar muy linda la reunión. Van a venir digamos, casi 40 pastores, va a ser una cosa muy, muy buena. Así que, bueno, eh, eso que, digamos, espero que sea realmente un encuentro para la gloria de Dios. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a nuestro tema de hoy, que es el tema, yo le puse un título que trata de sintetizar el tema y después lo iremos desarrollando. Y el título dice, ama a tu prójimo, ¿no? Y vamos a comenzar con la palabra de Dios, que está en Mateo 22, 34 al 40. Si ustedes quieren, yo después les puedo dar texto, lo puedo enviar, lo tengo todo escrito, así que no hace falta que copien los versículos. Bueno, para comenzar voy a empezar yo leyendo Mateo 22, 34 al 40. Bien, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a oír. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea que en realidad conocer la voluntad de Dios no es tan difícil, digamos, ¿no? No es una ciencia, digamos, muy compleja, no implica grandes esfuerzos matemáticos ni científicos, sino es bastante simple en realidad. Amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y sobre todo con todo nuestro corazón, que es lo primero que dice Jesús. Jesús empieza con el corazón, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿no? Con toda tu alma y con toda tu mente, ¿no? Este, el corazón, como bien sabemos, es lo que sería la parte interna del alma, son entidades espirituales, ¿no? Pero todos sentimos lo que es amar con el corazón, de corazón, ¿no? Honestamente, integralmente, digamos, ¿no? Con toda nuestra alma también, el alma que es lo que creemos que perdura en la eternidad y va a estar junto al Señor eternamente, ¿no? Y con toda nuestra mente. Es el primer grande mandamiento. El segundo es semejante, dice, semejante. O sea que
tiene que ser con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente, al prójimo como a ti mismo, ¿no? Eh, y lo cual implica que también tenemos que amarnos a nosotros mismos, no solamente al prójimo, sino tenemos que amarnos y respetarnos a nosotros mismos. Por eso cualquier idea que a veces se nos cruce o le cruce a alguien por los distintos avatares de la vida de querer, digamos, dejar este mundo o eliminarse o, digamos, de suicidio, es una idea contraria completamente a la voluntad de Dios, justamente porque Dios nos da fuerza y voluntad para vivir y sobrellevar todas las pruebas que nos toque pasar, ¿no? O sea que esos son en realidad espíritus de muerte que no son de Dios, ¿no? De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y fíjense que también dice con toda tu mente. Y acá quiero hacer un paréntesis, que en realidad no pensaba hablar de esto, pero ahora me parece importante hacer como entre paréntesis, agregar un concepto, ¿no? En nuestra mente, nosotros creemos muchas veces falsamente que todos nuestros pensamientos son absolutamente propios. Y eso hay que tomarlo con pinzas y con cuidado. ¿Por qué? Porque por un lado estamos influenciados por una sociedad que no siempre está en el camino de Dios. A veces está en el camino contrario, ¿no? Una sociedad que además es egoísta, es hedonista, es individualista, es materialista, que no practica el amor, que no practica siempre las buenas obras. Eso por un lado nos influye. Por otro lado, a veces nuestra mente es limitada, no es tan grande como la de Dios, y nos puede llegar a confundir. No podemos olvidar de ciertos conceptos, podemos no comprender otros. O sea, nuestra mente en realidad, en cierta forma, nos limita. Y además, por otro lado, esto es esencial en la vida cristiana, hay que entender que, eh, digamos, nuestros sentimientos y emociones a veces vienen de Dios, vienen del Espíritu Santo, vienen de la guía de Dios, pero a veces también pueden estar influenciados por espiritualidades confusas, espiritualidades que no siguen la voluntad de Dios. Y entonces, realmente, por eso es muy importante cuando dice con toda nuestra mente, poner nuestras mentes a los pies de Cristo. Entonces, justamente, esa mente a los pies de Cristo podemos evaluar si eso es lo que quiere Dios de nosotros o no, ¿no? Justamente allá me tocó hablar con un muchacho, que yo estoy relacionado ahora últimamente, que me decía en un mensaje por WhatsApp que él realmente no quería esta vida, que incluso estaba pensando en suicidarse, ¿no? Y yo le pregunté, dígame, usted que, porque además es interesante, él está de alguna manera acercándose un poco a Dios, le pregunté, ¿usted cree que a Dios eso le agrada? Entonces él reaccionó y dijo, sí, no, a Dios eso no le agrada. Por eso quiero decir, ¿de dónde viene ese pensamiento? Y ojo, que no es un muchacho que esté absolutamente mal, hay gente que está muchísimo peor que él, ¿no? Tiene dificultades, las tiene, no vamos a discutirlo. Pero ¿de dónde vienen esos arranques que podemos decir de la carne, de, por ahí de la frustración de la vida? Puede ser. Pero él inmediatamente reaccionó y esa reacción lo reencaminó, podemos decir, y hasta le cambió el ánimo, ¿no? Y ahora está bien, ahora está luchando, tiene ganas de luchar, de enfrentar la vida, de buscar a Dios. A eso me refiero
cuando digo que no todos nuestros pensamientos agradan a Dios. Hay que tener cuidado con eso. Hay que buscar si realmente estamos en la sintonía de Dios o estamos en cualquier sintonía, escuchando cualquier emisora para saber de dónde vienen esos pensamientos turbios y destructores, ¿no? Así que en ese aspecto también hay que tener cuidado. Por eso cuando habla de la mente, y la mente es precisamente donde hay, muchos dicen que es donde se libran todas las batallas, ¿no? En la mente. Bueno, entonces, por eso quería comentarles esto también. Bueno, cerramos paréntesis y seguimos con el tema, ¿no? Muy bien. El- Justamente ama a tu prójimo, bueno, está en los últimos 6 últimos mandamientos que leímos. De alguna manera, el amor es lo que guía toda la, toda la palabra de Jesús. Si nosotros leemos lo que dijo Jesús a lo largo de la Biblia, en muchos ejemplos habla del amor al prójimo, ¿no? Y él mismo es el ejemplo, ¿no? Entonces, amar a Dios, amarlo más que todas las cosas, ¿no? Eh, y, y amar al prójimo. Esos son los mandamientos que tenemos que, por un lado, obedecer y por otro lado, ejercitar, ¿no? Y en definitiva va a ser para nuestro bien. Y además yo a veces pienso también, ¿no? Lógicamente, que para el bien de la humanidad, ¿no? ¿Se imaginan qué distinta que sería la humanidad si el hombre realmente amara al prójimo como a sí mismo verdaderamente, ¿no? Qué mundo cambiado, qué mundo tan distinto, ¿no? Con toda la violencia que hay, con todas las cosas negativas que se ven muchas veces. Si pudiéramos desde lo más íntimo de nuestro ser, con toda nuestra personalidad, amar a Dios, ¿sí? Y amar al prójimo, qué mundo distinto que viviría. Bueno, ahora la pregunta también es, y bueno, ¿pero qué es amar a Dios? Por un lado decimos que en realidad es, por un lado, obedecerlo, ¿no? El mismo Jesús lo dijo, el que me ama obedece mis mandamientos, ¿no? A él y a su palabra. Un amor incondicional. Pero también, si queremos obedecerle, ¿qué dice? Que tenemos que amar a Dios y al prójimo. O sea, que amar al prójimo es amar a Dios. Eso es muy importante, digamos, como nos enseñaban por carácter transitivo, ¿no? Este, bueno, entonces, nuestros hechos, lo que hacemos, demuestra nuestro amor por Él, por Dios, justamente como amando al prójimo. Y por ejemplo, la parábola del buen samaritano, que aparece en el libro de Lucas, capítulo 10 del 25 al 37. ¿La quiere buscar, Fernando? Lucas, 10, capítulo 25 al 37. bien. Y entonces un doctor de la ley se levantó, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús.
obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó, vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del albergue diciendo: cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se comportó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. El encuentro de Jesús con Marta y María. Amén, amén. Amén. Bueno, es muy interesante y muy ilustrativa realmente esta parábola del buen samaritano. Por un lado, pasa el doctor de la ley y el levita. Queriendo servir a Dios, lo dejan al hombre tirado y siguen adelante, siguen adelante. Por otro lado, el, el samaritano que no lo conocía se conmueve cuando ve al hombre tirado. Eso justamente es lo que Dios quiere. Bueno, y tomando el tema de justamente del buen samaritano, que en realidad se compungió, se sobresaltó cuando vio una realidad que de una persona tirada en el piso, por ahí sangrando, lastimada, se conmovió, se conmovió. Y ese es el amor que quiere Dios que tengamos por el prójimo, un amor que se conmueve de la necesidad del otro, no tanto un amor pasional, un amor sentimental, un amor idílico, no, es un amor que se conmueve de la realidad del prójimo, de la realidad, de una realidad que realmente nos conmueve y yo creo que hoy en día hay muchas realidades que nos conmueven viendo todo lo que le pasa a esta humanidad desde muchos distintos aspectos. Porque, por ejemplo, nosotros también podemos luchar, hago un paréntesis, también por el tema del cambio climático, porque el cambio climático puede conmovernos viendo que ese problema del cambio climático puede destruir a la humanidad. O nos conmueve también las guerras, que también podemos luchar para que frenen, para que terminen las guerras, que también pueden destruir a la humanidad. Entonces, hay muchas formas de conmovernos y de participar en el bien del prójimo, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, volvamos al tema en sí que nos acompaña hoy. Y vemos, pero hago hincapié en que Jesús, para Jesús el prójimo es todo aquel que necesita ayuda, ayuda. Y que amar a Dios implica amar al prójimo, ¿no? Y además viceversa. Amar al prójimo implica amar a Dios en esta dimensión del amor, ¿no? Un amor, digamos, espontáneo, un amor ágape, un amor que se alegra con el bien del otro. Bueno, muy bien. También la parábola del hijo pródigo, esto lo traigo a colación para que vean que
muchas de las partes de la Biblia está enmarcada en este tema, sobre todo la palabra de Jesús del amor a Dios y al prójimo, narrada por Jesús en Lucas 11 al 15 del 11 al 32. ¿Querés, vos, Juan Carlos? Bueno, Aparte de eso, Lucas 15 del 11 al 32. Eh, lo voy a buscar. Vamos acá. Acá tenemos Lucas. Acá tenemos Lucas 15, del 11 al 32, y dice así: el hijo perdido y el hijo fiel, el hijo pródigo. Dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando se le había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a su finca a apacentar puercos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba nada. Y, entrando en sí mismo, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y, levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, daos prisa, traed el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies, traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta. Porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaremos la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y, al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba, pero él replicó a su padre, hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado.
Pero él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Amén. Gracias, Juan Carlos. Qué linda parábola. Realmente es maravillosa esta parábola porque nos muestra claramente en esta parábola el amor incondicional, ¿no? La misericordia y el amor incondicional de Dios hacia los pecadores arrepentidos, invitándonos a la reflexión sobre la importancia del arrepentimiento y la alegría del perdón, ¿no? O sea que Dios realmente, el Padre, que en este caso representa a Dios, estaba casi esperando a ese hijo, por eso a lo lejos lo ve, porque es como que estaba esperando que volviera, ¿no? Y el arrepentimiento genuino del hijo hace que lo restablezca como tal, como hijo, porque el hijo le dice, ya no merezco ser tratado como tu hijo. Eso realmente implica un arrepentimiento genuino. El hijo se daba por muerto, digamos, como hijo. Dijo, trátame como uno de tus jornaleros, ¿no? Siendo el hijo. Pero el padre restablece la dignidad del hijo. ¿Y cuántas veces en nuestra vida no lo ha hecho Dios, no? Restableciendo nuestra dignidad, cuando por errores o desaciertos de la vida nosotros nos hemos equivocado, hemos hecho cosas que a Dios no le agradaban, ¿no? Entonces, el Padre lo restablece porque de alguna manera las nuevas prendas que le da y la fiesta que hace en su honor es restablecerlo en su lugar como hijo. Y es lo que hace Dios con todo aquel que se entrega el corazón a Él. Lo pone en su lugar como hijo de Él. O sea, para Dios el que se entrega es como si fuera el mismo Jesús. Y lo pone en el lugar santísimo y hace una fiesta en su honor. La palabra de Dios dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, ¿no? Y esto justamente tiene que ver con eso, ¿no? Cuando una persona se arrepiente, Dios lo restablece completamente. Cuando se arrepiente genuinamente, ¿no? Y, 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 y no importa lo que tenga que gastar, el padre gasta y hace una fiesta en honor del hijo. Y por otro lado, el juicio del hombre común que sería el hermano del que viene de trabajar, por ahí cansado, y oye la algarabía de una fiesta de la cual ni sabía, evidentemente, se siente un poco resentido el hermano, ¿no? Cuando se entera que están honrando al que se había extraviado, perdido y derrochado su fortuna con prostitutas. O sea, realmente el, el, el- justamente el corazón del hermano, en lugar de alegrarse porque tenía de nuevo vivo a su hermano, tal vez porque no había comprendido bien esto del arrepentimiento, tal vez no veía esa faceta, eh, este, pero en primera instancia su corazón rechaza la idea de homenajear a una persona que, que se había derrochado todo lo que tenía con prostituta, porque él lo ve desde ese ángulo, pero el padre lo ve desde el ángulo de un corazón arrepentido, de una persona que se arrepiente de lo que ha hecho sinceramente y, y le dice, tu hermano que estaba muerto, ¿m? Ha vuelto. Ha vuelto. Y a mí, y él dice, a mí siempre me tienes conmigo. En realidad el padre no lo reprocha al hijo, simplemente al hijo que estaba un poco ofuscado por ver la fiesta que estaban haciendo, simplemente de alguna manera lo quiere acercar a la fiesta
y le garantiza todo su respaldo, ¿no? Y acá el tema central es cómo es nuestro corazón en relación al necesitado y a Dios. ¿Cómo estamos de nuestro corazón cuando vemos una necesidad y cuando vemos el obrar de Dios? ¿Cómo es nuestro corazón? Que yo tengo que ser sincero, el amor que Dios nos pide solamente lo podemos tener si el Espíritu Santo está obrando en nosotros, porque humanamente no siempre tenemos ganas de dar sin esperar, podemos decir, de amar al semejante como nos pide Dios, como a nosotros mismos. Y la verdad es que si no obra la fuerza del Espíritu Santo en nosotros, la gracia de Dios, es muy difícil tener ese amor realmente que Dios quiere para el prójimo, ¿no? Y por eso el hermano procede así, ¿no? Pero, bueno, el padre realmente, porque de alguna manera también la parábola quiere mostrar cómo reacciona la humanidad. A veces, cuando ve que a alguien que por ahí considera que no se lo merece, le están dando amor, ¿no? Este, hay una interesante Fernando, ¿se acuerda el libro que usted me obsequió para mi cumpleaños, Ratzinger, de la vida de Jesús? Sí, Bueno, justamente hace poco estaba leyendo en ese libro de Ratzinger. Bueno, para los que no lo sepan, ustedes ya lo saben, ¿no? Era el Papa anterior a Francisco, acerca de esta parábola, justamente, de la parábola del hijo pródigo. Muy interesante el análisis que hace Ratzinger, porque inclusive él lógicamente le expande, ¿no? Yo no me puedo detener, porque si no estaría toda la reunión hablando de eso. Él expande este tema, pero él quiere ver también en el hijo, en el hijo que se va y que hace la suya, a la humanidad que quiere hacer la suya, ¿no? Y eso algo de razón tiene, evidentemente. La humanidad que vive alejada de Dios y que después fracasa en su intento de querer ser feliz a su manera y vuelve arrepentida buscando en Dios la paz y el perdón, ¿no? Pero también ve en el otro hijo que había observado la ley y había hecho toda la voluntad del Padre, un poco, digamos, como una semblanza, lo ve él, del pueblo judío, ¿no? También, porque era el pueblo observante de la ley, pero que de alguna manera no lograba, eh, digamos, todo lo que quería. De alguna manera se sentía un poco aislado del corazón de Dios, porque incluso le reclama el hijo que no le había dado ni un cabrito, ¿no? O sea, cuando justamente Jesús viene a que abramos nuestro corazón a Dios y que Dios ilumine nuestro corazón y podamos amar sin limitarnos, ¿no? Es muy interesante esto que plantea Ratzinger, eh, y, pero sobre todo lo que quiero apuntar yo es que tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine, nos ayude para poder amar al prójimo como Dios quiere que lo amemos, ¿no? Este, que tengamos un corazón como a Dios le agrada. Bueno, y la clave para mí de todo esto es apreciar, estimar y valorar las enseñanzas de Jesús, ¿no? Y justamente porque para Jesús, ¿cuánto vale un hijo? Vale todo. Nosotros somos sus hijos. Entonces, él quiere lo mejor de nosotros. Y lo mejor de nosotros es que amemos como Él amó, ¿no? Jesucristo fue a buscar a la perdida, a la oveja que se había descarriado, ¿no? Dejó a la 99 y fue a buscar a la perdida. El hijo pródigo, el hijo pródigo, al hijo pródigo el Señor lo amó con todo su ser, con toda
lo recibió y tuvo compasión de él, ¿no? Y así como ha tenido de nosotros muchas veces, ¿no? Si somos sinceros con nosotros mismos, vamos a ver la compasión y el amor de Jesús a lo largo de nuestra vida. Y Jesús y Dios no obran por capricho, obran cuando tienen que obrar en el momento oportuno. Pero tenemos que ser capaces de desarrollar la paciencia y la esperanza, ¿no? En Él. Nosotros, hijos de Dios, queremos adorarlo, ¿no? Yo personalmente quiero adorarlo porque mi Dios es grande y fiel. Él nos ama con un amor sin medida. No tiene límites el amor de Dios, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ¿por qué no buscamos, Juan Carlos, Jeremías 31:33 y Fernando, Juan 4:19? Yo voy a buscar Romanos 5:5. Jeremías 31. 31:33. ¿Pero qué capítulo? Capítulo 31. Claro, capítulo 31, versículo 33. Versículo 33. Perfecto. Yo ya lo tengo. Dale, a ver. Sino que esta será la alianza que yo pacté con la casa de Israel. Después de aquellos días, oráculo de Yahvé, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Justamente, Dios quiere trabajar en nuestros corazones, ¿eh? El corazón del hombre es lo esencial para Dios. Muchos dicen que Dios no mira nuestros actos, centralmente mira nuestro corazón. Y a partir de nuestro corazón, su justicia se establece en nosotros. ¿Qué dice Juan 4:19? Él le dijo, Señor, veo que eres un profeta. Perdón. Ay, discúlpeme, le pido mil disculpas, me equivoqué. Es primera de Juan, porque se me olvidó. No es Ah, Juan, primera de Juan, primera de Juan, 4:19, claro. Me olvidé de primera. primera de Juan. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Ahí está. Justamente, y vuelca su amor abundantemente en nosotros, ¿eh? Él nos ama primero, y necio el que no abraza a Dios. En la Biblia, la palabra necio está reservada. Sabio es el que ama a Dios y tiene la luz de Dios. Necio es el que vive en tinieblas, que no entiende lo esencial, lo importante de amar a Dios. No es un término como usamos nosotros por ahí en el sentido lato del término, sino necio es el que no recibe la sabiduría de Dios, lo que viene de lo divino, porque en Dios está escondida toda la sabiduría de todas las cosas de la vida y de la eternidad, ¿eh? Por eso, digamos, se habla de una necedad, pero una necedad espiritual, digamos, ¿no? Y hasta material, porque ¿quién mejor que Dios conoce las cosas? ¿Quién puede entenderlas mejor que Dios? Por nuestra mente limitada. Y eso, vuelvo un poco al paréntesis que había hecho al principio, cuando hablaba de nuestra conducta y de los pensamientos de nuestra mente. Justamente,
¿quién puede realmente pensar adecuadamente? ¿Quién puede tener ideas correctas de la realidad que nos rodea y de las situaciones que nos rodean? Solamente Dios, porque nosotros conocemos, yo diría, superficialmente las cosas. En profundidad conocemos muy poco, ¿no? Ya lo dijo el famoso Sócrates, ¿no? Solo sé que no sé nada. Realmente. Entonces, por eso habla de necio al hombre que no se acerca a que lo ilumine la gracia divina, ¿no? Pero para que nos ilumine la gracia divina se requiere mucha humildad, cosa que nos cuesta. A mí me cuesta, lo digo claramente, aunque parezca mentira, ser humilde y sobre todo cuando yo era joven, la humildad me costaba mucho más. Realmente, porque aunque uno no se da cuenta, yo me creía humilde, era muy soberbio y en cierta medida vivía tan engañado que no me daba cuenta. Fíjense, ¿no? Cuando uno es joven es difícil ser humilde. Bueno, entonces, Romanos 5:5. Cerramos paréntesis y seguimos adelante. Es un mandamiento más. Romanos 5:5 dice, y la esperanza que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué significa esto? La esperanza no defrauda, porque está basada en el amor de Dios, no en la debilidad humana. Eso tenemos que ser conscientes para ser verdaderamente humildes. Si nos damos cuenta de nuestra debilidad, podemos ser verdaderamente humildes. Si apreciamos la grandeza de Dios y lo pequeño que somos, ahí podemos ser humildes. Ahora, si nos creemos grandes y lo hacemos chiquito a Dios, ahí sí que estamos en la más profunda de las necedades. Entonces, la esperanza no se encuentra en evitar el sufrimiento, sino en superarlo. Qué interesante esto, ¿no? O sea que el sufrimiento tenemos que superarlo, no evitarlo. Esta sociedad vive de contramano con eso, no vive nada más que para el placer. Ahora, el sufrimiento en manos de Dios produce perseverancia. La perseverancia, carácter y el carácter, esperanza. Pero yo vuelvo a confesarlo, me siento absolutamente débil e incapaz. Si no me fortalece Dios, no tengo tanto carácter ni tanta esperanza. Pero tomado de la mano de Dios puedo mejorar un poco. No puedo prometer ser como los grandes apóstoles que nos marcaron el camino, ¿no? Uno, honestamente, eh, en cierta forma, frente a aquellos apóstoles que nos marcaron el camino, se da cuenta de su debilidad, ¿no? De la debilidad humana que tiene. Y al mismo tiempo, la esperanza que no defrauda llena los anhelos del corazón humano y es tan segura como Dios mismo. La esperanza se reconectó. Bueno, muy bien. La esperanza que no defrauda es tan segura como Dios mismo. Muy bien. Siga. Ahora sí, ya lo hemos leído ¿Podés leer Mateo 22:39, Juan Carlos? Mateo 22:39. Sí, sí. Bueno, acá está. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Amén. Eso es central. En el 31, el 40 dice, de estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Fundamental. Quiere decir que son fundamentales. Pero fíjense que, de acuerdo con todo lo que vimos hoy, el que ama al prójimo está amando a Dios. O sea, es como una ley circular, ¿no? El que ama a Dios, ama al prójimo. El que ama al prójimo, ama a Dios. Es casi inevitable. Porque como bien dice la palabra, ¿cómo puede ser que ames a Dios a quien no ves si no amas a tu prójimo a quien ves? Eso también lo dice. Entonces, la sociedad es muy individualista, materialista y hedonista humanista. O sea, es un humanismo centrado en sí mismo, no en la verdadera humanidad, no en el prójimo, justamente, ¿no? Si apreciamos a alguien, las personas se predisponen a recibir el amor de Dios. También cuando amamos, este es un vehículo para llevar el Evangelio y la salvación eterna de las almas. El amor hace que la gente se predisponga a escuchar la palabra de Dios, buscar al Señor y hacer su voluntad. Nuestro prójimo necesita el amor de Dios. Esto tenemos que tenerlo claro. Que no nos engañe ni siquiera nuestra mente, que a veces decimos, no, a este tipo le va muy bien, mirá cómo le va fenómeno. ¿Pero qué necesita el amor de Dios? Si es un exitoso, le va bien en el trabajo, le va bien con la familia, le va bien con los amigos, no necesita a Dios. Es un fenómeno este tipo. Que no nos engañe nuestra mente. Ahí es lo que yo hablaba de la mente, de cómo a veces sutilmente el mundo se cuela, la realidad que nos rodea, y lo digo honestamente, muchas veces cuando yo tengo que orar por alguien que le va muy bien, a veces uno ora así, bueno, un poco a desgano, digamos, ¿no? O no. Si le va muy bien, si es un éxito en todas las cosas que hace, ¿qué voy a orar? Que tenga más éxito todavía. Pero no es así. Ese, por ahí es el que más necesita a Dios. No sabemos cómo va a terminar su vida y cómo va a ser su eternidad. Tenemos que amar a todos. ¿eh? Nuestro prójimo necesita el amor de Dios. ¿eh? Está en nosotros y entre nosotros. Dios. Y está en nosotros comunicar. ¿no? Amar al que sufre también. A ver, Fernando, Mateo 25:31. El Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, y sentará en su trono glorioso. Amén. Claro, esto hace referencia al juicio de las naciones. ¿eh? ¿Se acuerdan el contenido del juicio? Eso por ahí lo podemos desarrollar en otro momento, que ya lo hemos hecho. Que habla de que se traerá a la derecha y a la izquierda. Y le dice a la de la derecha, por cuanto cuando tuve hambre me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, cuando tuve frío me abrigaste, venid bendito de mi Padre, ¿no? Y a lo de la izquierda le dice, cuando tuve hambre no me diste de comer, cuando tuve sed no me diste de beber, cuando tuve frío no me abrigaste, idos al fuego del infierno. Y entonces le preguntan todos, pero ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo no te dimos de comer? Y cuanto le hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Amor al pobre, al necesitado. ¿eh? O sea que Jesús está igualando él en su gloria que no tiene, ni siquiera podemos tener capacidad para entenderla. Está igualando con quién, con los más pobres, con los más necesitados. Y dice, en cuanto a uno de estos lo hiciste, a mí me lo hiciste. ¿eh? O sea, qué importante que es ese. Por eso ese amor ágape, ese amor de entrega solidaria, es fundamental para Dios.
es fundamental. Entonces, amar al que sufre, ¿eh? Invertir tiempo para mi prójimo es amar al Señor, ¿eh? Amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y qué trascendente que es, porque al final de cuentas es casi lo que dice clarito ahí Jesús, es que si amas a tu prójimo vas a estar eternamente conmigo en el cielo. Mirá qué lindo, qué linda esperanza, ¿no? Es la esperanza que no avergüenza, que si amamos vamos a estar con Dios eternamente, pero hacerlo de corazón, no solamente por interés. Que el Señor despierte compasión por las almas y pasión para amarnos. Por eso tiene que estar la guía del Espíritu. Yo no siempre me siento a veces con capacidad para amar de esa forma que Dios quiere. Me tiene que guiar el Señor. Y si vamos a ser sinceros, muchas veces nuestra carne, nuestra voluntad no está dispuesta a veces a sacrificarse por los demás. Es la verdad, ¿no? Y que el Señor despierte compasión por las almas y pasión para amarlo, decíamos, ¿no? Pero sí importando la correspondencia hacia nosotros, ¿no? No es que yo voy a esperar, si este no me da nada, ¿para qué lo voy a amar a este? No, a lo mejor le amo a uno que sí me va a dar. No es así, no es así. Yo lo he escuchado, mucha gente que dice, no, ¿pero qué le vas a dar a este si este no te va a devolver nada? No es así, tenemos que amar. Mm. Nuestro Papa Francisco dijo, quiero una iglesia pobre para pobres. Esto está en correspondencia directa con Mateo 25:31 en adelante, ¿no? O sea, ¿en cuánto le hiciste a uno de estos más pequeños? A mí me lo hiciste y vas a estar en la eternidad conmigo. Está en una correspondencia directa. Ojalá lo podamos ver. Yo todavía creo que la iglesia, si bien, ojo, reconozco que la iglesia hace mucho, estábamos hablando en un pequeño intervalo que hicimos de cómo la iglesia da de comer a los necesitados, y es verdad, ¿no? Yo en casa tengo la iglesia de Cacupé, Juan Carlos me contaba que en San Isidro Labrador también, y otras iglesias, se da de comer a los necesitados, se hacen cosas por los necesitados, que hay una, digamos, una gran solidaridad entre los argentinos. Lo hemos visto hace poco en Bahía Blanca también, cómo han juntado para los necesitados. Pero la cosa tiene que ser permanente, continua, ¿no? Pero en general los argentinos son solidarios y eso alegra y agrada el corazón de Dios, ¿no? Muy bien. Bueno, bueno, como decíamos, nuestro Papa Francisco dijo, quiero una iglesia pobre para pobres, ¿no? Y Jesús dijo, que de los pobres que siempre los tendréis entre vosotros, a mí no. Eso lo dijo en Marcos 14:7 y en Juan 12:7-8, ¿no? Eso eh, implica que Jesús siempre se está acordando de los pobres, ¿no? Bueno, entonces fundamentalmente el mensaje de hoy es amemos y amemos al necesitado, ¿no? Al que necesita nuestro amor. Pero recordemos que todos, aun aquellos que no, que no creen que necesitan nuestro amor, que se creen totalmente autosuficientes y que a veces nosotros mismos por negligencia o porque nos dejamos llevar un poco, no nos preocupa tanto su compasión espiritual, por eso lo que más nos necesitan. No se olviden la parábola, justamente ahora me viene a la mente y me parece que viene bien para un cierre, digamos, con broche de oro, la parábola del rico y de Lázaro, ¿no? Que justamente creo que está a continuación de la parábola del hijo pródigo. Cuando viene el rico, que vivía y tenía placeres y felicidad todos los días, y el
pobre que no tenía ni para comer y los perros le lamían las heridas, fallecen los dos. ¿Y a dónde va? El pobre se va al seno de Abraham, se va al cielo. Así lo relata Jesús. Y el rico se va al mismo infierno, ¿no? Según lo relata Jesús. Inclusive después hay un relato del rico que le pide a Abraham que le moje la lengua y que le diga a los hermanos lo que puede pasar. O sea, ya en la otra vida, digamos, arrepentido de su vida de lujos y placeres. O sea, con esto, ¿qué nos quiere decir el Señor? No confiemos en que tengamos una vida que veamos una persona que está rodeada de placeres y de lujos, no quiere decir que esa persona alcance la vida eterna. Y por ahí el más humilde es el que la va a alcanzar, ¿no? Entonces, seamos conscientes de que aún ese hombre que nos parece tan fuerte, tan importante y tan poco necesitado de Dios, por ahí es el que más lo necesita. Por ahí es el que más lo necesita. Para su vida actual y para su eternidad. Y no nos olvidemos de muchos artistas, como digo siempre, famosos, jugadores de fútbol famosos que terminaron su vida lamentablemente muy mal. Así que seamos conscientes de que todos, todos necesitan a Dios. Y que Jesús nos amó dando su vida por cada uno de nosotros. O sea, por todos. Entonces, si Él nos amó de esa manera, así tenemos que amar nosotros al prójimo, sin hacer escalas ni categorías. Si bien es cierto que se hace hincapié en los pobres, porque a veces justamente el pobre más débil, por ahí hasta nos genera cierto rechazo, y lo digo yo mirándome a mí mismo, no dice, no, pero a ¿qué lo vas a amar? Además, hizo tantas macadas, cometió tantos errores, ¿no? La parábola del hijo pródigo, ¿no? Cuando le dice, "Mira, es una prostituta, dilapidó todo, ¿qué lo vas a amar a ¿no? Pero el padre lo estaba esperando con amor. ¿eh? Bueno, muchas gracias por atenderme y esto es todo por hoy. Realmente espero que el Señor le imprima a lo que uno dice su gracia y su poder. Bueno, muchas gracias y gracias a Dios que me inspiró para dar estas sencillas palabras. ¿eh? Bueno, gracias a vos, Alejandro, No, al contrario. que te Fernando, tomaste el con mucho tiempo de... gusto, vamos a escucharlo el cierre de hoy. Y les recuerdo que la próxima vez te tocaría a vos, Juan Carlos. Ah, bueno, bueno. Perfecto. Adelante, Fernando. Bueno, damos gracias, Señor, por esta reunión. Bendice a Alejandro y sus actividades, a Mirte sus actividades, Juan Carlos sus actividades, a mí y mis actividades, y a todos los que después van a escuchar y ver este video, recordándoles que cualquier inquietud se pueden comunicar y serán siempre bienvenidos. Y le pedimos a Dios que derrame sobre todos nosotros su amor y su misericordia, y rezamos la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar,
perfección al acabar. Amén. 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 Gracias, Padre. Gracias, Fernando. Y gracias, Juan Carlos. Que Dios los bendiga, Gracias que a tengan una ustedes. buena semana y nos vemos la semana que viene. Bueno, Felicidades. chao, hasta Chao, la próxima. chao, Juan Carlos, chao, 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 Alejandro, chao. chao, buenas noches, chao a Buenas todos. noches.